Mi prometida se burló de mí en una transmisión pública. No estoy segura de querer casarme, dijo. Respondí de la única forma posible. Mi nombre es Javier Molina, tengo 31 años, y, hasta hace unos meses, estaba convencido de que mi vida iba exactamente por el camino correcto. No porque fuera perfecta, sino porque tenía sentido. Trabajo estable, horarios claros, planes definidos. Nada extraordinario, pero sólido. Hoy, después de todo lo que ocurrió, puedo decir que esa sensación de orden fue real, aunque duró menos de lo que yo creía. Había pasado casi un año desde que Laura y yo anunciamos nuestro compromiso. Ella tenía 28 años, trabajaba en el área comercial de una empresa mediana y era el tipo de persona que llenaba cualquier espacio con su energía. Yo era lo opuesto, más reservado, metódico, poco dado a improvisar. Siempre pensé que nos equilibrábamos. Vivíamos juntos desde hacía 2 años. Compartíamos gastos, horarios, responsabilidades. Discutíamos por cosas pequeñas, como qué marca comprar o quién había olvidado apagar una luz, pero nada fuera de lo común. Yo creía que esas discusiones eran parte de construir algo real, no una señal de alarma. El compromiso fue idea de ambos, al menos eso creí. Laura hablaba con entusiasmo del evento, del vestido, de las fotos, de la lista de invitados. Yo me encargaba de la parte menos emocionante, pagos, contratos, organización general. No me molestaba. Al contrario, me hacía sentir útil. Esa noche era jueves. Recuerdo bien el momento porque todo parecía especialmente tranquilo. Estaba sentado frente a la mesa principal del departamento, con el equipo abierto, revisando números. Tenía delante el comprobante del último pago pendiente para uno de los proveedores. Era una cantidad importante, fruto de meses de trabajo y de horas extra que había aceptado sin quejarme. Mientras revisaba la hoja de organización, sentí una calma rara. No felicidad intensa, no emoción exagerada. Solo la tranquilidad de creer que las decisiones que había tomado eran correctas. Entonces el teléfono vibró. Un aviso de red social apareció en la pantalla. Laura estaba transmitiendo en directo. Había salido con su grupo cercano a una casa fuera de la ciudad para celebrar su despedida previa al enlace. Yo lo sabía desde hacía semanas. No me preocupaba. Confiaba en ella. Supuse que vería juegos simples, risas exageradas, comentarios sin importancia. Algo que luego me contaría entre risas cuando volviera. Dudé unos segundos antes de abrir la transmisión, más por curiosidad que por interés real. Toqué la pantalla. Ahí estaba Laura, sentada frente a la cámara, con una banda cruzándole el pecho que anunciaba su próximo cambio de vida. Su rostro estaba enrojecido, no por vergüenza, sino por el ambiente festivo. A su lado se escuchaban voces, carcajadas, música de fondo. El teléfono lo sostenía Natalia, su amiga más cercana, alguien a quien siempre consideré demasiado impulsiva, pero inofensiva. Había muchas personas conectadas, más de las que yo habría imaginado para algo así. Laura reía por cualquier cosa. Cada comentario del chat provocaba otra risa. Todo parecía normal hasta que Natalia, con una sonrisa exagerada, acercó el teléfono aún más y dijo algo que me hizo enderezar la espalda. Momento de sinceridad, anunció. Te falta poco para el gran día. ¿Cómo te sientes de verdad? Fue una pregunta lanzada como broma, pero la forma en que Laura se quedó callada unos segundos me hizo sentir incómodo. Ella levantó el vaso que tenía en la mano y dio un trago largo antes de responder. Javier es muy seguro, dijo finalmente. No fue lo que dijo, sino como lo dijo. Ese tono con el que alguien describe algo funcional, no algo querido. Las risas detrás de la cámara aumentaron. Siempre cumple, continuó. Paga todo a tiempo, nunca olvida nada importante, revisa cada detalle. Natalia intervino de inmediato. Eso suena bien, ¿no? Laura se inclinó hacia la cámara con una sonrisa torcida. Supongo, a mis padres les encanta. Las risas se hicieron más fuertes. Sentí una presión extraña en el pecho, como si algo comenzara a desacomodarse. Alguien preguntó si al menos era divertido. Laura dudó otra vez. Esa pausa fue más larga. Se esfuerza mucho, respondió. Demasiado, diría yo. Planea cada cita como si fuera un evento enorme y yo, bueno, yo solo estoy ahí. Imitó un bostezo. El grupo detrás de ella estalló. Yo seguía mirando sin parpadear. No podía creer que esa conversación estuviera ocurriendo frente a tantas personas, y menos aún que Laura hablara de mí como si no existiera. Y ni hablemos de lo torpe que puede llegar a ser, que añadió alguien fuera de cámara. Laura asintió con entusiasmo. Es adorable, pero agotador. Adorable. Agotador. El chat comenzó a llenarse de comentarios rápidos. Risas escritas, frases burlonas, personas sumándose a la diversión sin saber quién era yo, sin importarles. Sentí como la calma de minutos antes se desvanecía por completo. Laura se acercó aún más a la cámara, como si estuviera disfrutando el momento. A veces me pregunto si de verdad quiero seguir con esto, dijo. No sé si casarme sea la mejor idea. La frase quedó flotando en el aire. Natalia abrió los ojos con exageración. ¿Estás diciendo que dudas? Laura rió. Tal vez. Ese tal vez fue suficiente. No levanté la voz. No escribí nada de inmediato.
Simplemente dejé el equipo a un lado y miré el teléfono como si estuviera viendo una versión distorsionada de mi propia vida. Todo lo que había construido, cada plan, cada pago, cada conversación seria, estaba siendo reducido a un chiste público. Mientras la transmisión continuaba, algo dentro de mí se acomodó de una forma extraña. No fue rabia, no fue tristeza, fue claridad. Entendí, sin discusión interna, que no iba a pedir explicaciones ni a justificarme. No iba a discutir con una pantalla. Tomé el teléfono con firmeza y activé la grabación. No por venganza, sino por intuición. Algo me decía que iba a necesitar recordar exactamente cómo había empezado todo. Laura seguía hablando, riendo, dudando frente a desconocidos. Yo, en silencio, ya había dejado de formar parte de esa escena. Ahí, en esa mesa, con el comprobante aún visible y el ruido del directo de fondo, tomé la primera decisión real de la noche. Y todavía no sabía que esa decisión iba a cambiarlo todo. La transmisión seguía su curso, pero para mí ya había terminado. El sonido del directo quedó como un murmullo lejano mientras mi mente trabajaba con una calma que jamás había experimentado en una situación así. No sentía temblores en las manos ni el impulso de escribir algo impulsivo. Todo lo contrario. Era como si una puerta se hubiera cerrado con suavidad, pero de forma definitiva. Guardé la grabación y volví a abrir el equipo que había dejado a un lado. El comprobante seguía ahí, esperando una confirmación final que ahora ya no tenía sentido. Cerré la pestaña sin completar el proceso. No fue un gesto dramático, solo práctico. Miré el reloj. Tenía margen antes de que el daño se expandiera por completo. No sabía cuánto tiempo tardaría Laura en darse cuenta de lo que había dicho, ni cuando alguien cercano me avisaría que había que hablar. Preferí adelantarme. Abrí la aplicación de mensajería y busqué el contacto del lugar donde se realizaría el evento principal. Habíamos trabajado durante meses con una coordinadora eficiente, alguien que siempre respondía con educación y precisión. Escribí con el mismo tono. Me presenté, indiqué la fecha prevista y notifiqué que el compromiso quedaba sin efecto. No pedí excepciones ni algún tipo de ayuda. Aclaré que comprendía las condiciones económicas acordadas. Pedí confirmación de lectura. Envié el mensaje. No sentí alivio inmediato. Sentí orden. Luego pasé al documento compartido donde estaba toda la planificación. Era un archivo que Laura y yo habíamos construido con cuidado, usando colores, notas y recordatorios. Había dedicado horas a ese archivo. Lo abrí por última vez con calma. Hice una copia privada, más por costumbre que por necesidad. Después regresé al documento principal. Fui a la sección de permisos y retiré sus beneficios. Un gesto simple, casi invisible, pero simbólico. A partir de ese momento, cada decisión volvía a estar únicamente bajo mi control. Mientras hacía eso, el teléfono vibró varias veces. No miré la pantalla. Sabía quién era. Continué. Escribí a los demás proveedores. Mensajes breves, claros, sin emoción. Cancelaciones formales. Agradecimientos por el tiempo dedicado. Todo dentro de los términos acordados. No intenté recuperar nada. No era el momento de negociar, sino de cerrar. Cuando terminé, cerré el equipo y me recosté unos segundos en la silla. La transmisión seguía abierta en segundo plano. Las risas continuaban. Laura aún estaba en ese escenario que ella misma había creado. Tomé el teléfono otra vez y entré al directo desde mi cuenta personal. No una secundaria, no un perfil oculto. Mi nombre real, mi foto real. Escribí 2 palabras en el chat, nada más. No esperé respuesta. Salí de la aplicación y apagué el sonido. Guardé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ahí fue cuando sentí algo distinto. No triunfo, no orgullo. Una certeza fría. Como cuando tomas una decisión difícil y sabes que no hay marcha atrás, pero tampoco arrepentimiento. Me levanté, fui a la cocina y serví una bebida. No para celebrar, sino para marcar un punto final. Bebí despacio, sin prisa. Pasó poco tiempo antes de que el teléfono comenzara a sonar sin descanso. Primero llamadas, luego mensajes. Ignoré todo. Minutos después apareció un aviso nuevo. Natalia. Llamada entrante. La dejé pasar. El teléfono vibró de inmediato con mensajes escritos a toda velocidad. ¿Qué hiciste? Laura recibió un mensaje del lugar. Contesta, por favor. Bloqueé las notificaciones. No necesitaba leer más. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba. No fue un sueño profundo, pero sí tranquilo. Sin vueltas innecesarias, sin escenas repetidas en la cabeza. A la mañana siguiente, el ruido regresó con más fuerza. El teléfono parecía no descansar. Había llamadas perdidas de Laura, mensajes de voz que no escuché, textos largos cargados de reproches y confusión. Todo seguía el mismo patrón. Ella no entendía cómo yo había reaccionado así, cómo no había esperado hablar, cómo había tomado decisiones sin consultarla. No respondí. Cerca del mediodía recibí un mensaje distinto. Era Eduardo, uno de mis amigos más cercanos. Me escribió con cuidado, como quien no quiere tomar partido sin conocer todo. Vi algo del directo anoche. Si quieres hablar, aquí estoy. Le respondí solo una cosa, gracias. Luego, por la tarde, alguien más apareció en escena.
El nombre que vi en la pantalla me hizo detenerme un segundo antes de contestar. Héctor, el padre de Laura. Contesté. Javier dijo con voz cansada. Necesito entender qué ocurrió. Su tono no era acusador, pero sí tenso. Sabía que Laura ya había hablado con él. Claro, respondí. ¿Tiene tiempo? Hubo una pausa. Dime. No entré en detalles emocionales. Le conté los hechos, el orden exacto, lo que se dijo, lo que ocurrió después. Le expliqué por qué había grabado, por qué había actuado sin discusión. No exageré ni suavicé nada. Del otro lado, el silencio fue largo. Ella no me contó así la historia, admitió finalmente. Dijo que fue un comentario sin intención. Entiendo, respondí. Por eso preferí explicarlo yo. ¿Tienes registro de lo que pasó? Sí. Otra pausa. Envíamelo. Le advertí que no era agradable, que había cosas difíciles de escuchar. Aún así, insistió. Colgué y envié el archivo. No supe nada de él durante horas. Esa noche, Laura apareció en el departamento sin avisar. Yo estaba sentado leyendo cuando escuché la puerta. Entró con una maleta pequeña, el rostro cansado, la voz temblorosa. Tenemos que hablar, dijo. No me levanté. Habla. Empezó con reproches, con explicaciones, con excusas. Dijo que estaba exagerando, que todo había sido un juego, que sus amigas la habían empujado. Cada frase buscaba moverme de mi lugar. Lo hiciste frente a todos, respondí. Y dudaste de algo que se supone que era firme. No quise decirlo así, pero así lo dijiste. Se quedó callada. Cancelaste todo sin preguntarme, la acusó. Tomé decisiones basadas en lo que vi y escuché. Me dejaste en ridículo. Yo no encendí la cámara. Eso la hizo callar. En ese momento sonó su teléfono. Contestó y puso el altavoz. Era Natalia. ¿Estás con él?, preguntó alterada. Esto se está yendo de las manos. Estás siendo injusto, dijo Laura. No quiere arreglar nada. Claro que no, te intervino Natalia. Siempre fue así. Frío. Controlador. Me levanté por primera vez. Te vas, dije mirando a Natalia a través del teléfono. Y tú también, te añadí mirando a Laura. Esto se acabó. No puedes dejarme así, respondió Laura. Puedo, dije. Y lo estoy haciendo. Hubo gritos, reproches, amenazas vacías. Grabé todo. Minutos después, ambas salieron. La puerta se cerró y el silencio volvió a ocupar el espacio. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el departamento se sintió realmente mío. Y todavía faltaba mucho para que las consecuencias comenzaran a mostrarse. La mañana siguiente amaneció extrañamente silenciosa. No porque el mundo se hubiera detenido, sino porque yo había dejado de participar en el ruido. El teléfono estaba lleno de avisos que no revisé. Preparé café, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara al departamento como si estuviera ventilando algo más que una habitación. Durante meses había compartido ese espacio con Laura. Sus cosas seguían ahí, ropa en el armario, objetos personales sobre las superficies, pequeños rastros de una vida compartida que ahora parecía ajena. No sentí tristeza al verlos, solo una especie de distancia nueva, como cuando observas algo que ya no te pertenece emocionalmente aunque siga físicamente cerca. A media mañana, el teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Era Héctor. Ya vi el archivo, dijo sin dar vueltas al asunto. Su voz no tenía rabia, pero sí un cansancio profundo. Lo siento, respondí. No era mi intención que lo viera así. No, dijo. Era necesario. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Lo que dijo Laura no fue aceptable. No solo por lo que expresó, sino por cómo lo hizo. No añadí nada. No hacía falta. Ella está muy alterada, siguió. Dice que reaccionaste de forma extrema. Actué en base a lo que ocurrió, respondí. No hubo malentendidos. Lo sé, admitió. Y no voy a pedirte que cambies de opinión. Ese comentario me sorprendió. Solo quiero resolver lo que queda pendiente de la forma más ordenada posible, añadió. Hay cosas que debemos cerrar. Acordamos vernos en un lugar público al día siguiente. No para reconciliarnos, sino para terminar asuntos prácticos. Colgué con una sensación extraña, alivio mezclado con una confirmación silenciosa de que había hecho lo correcto. El resto del día transcurrió con mensajes que no respondí. Algunos amigos intentaron contactarme con cautela. Otros directamente tomaron partido sin escuchar mi versión. No me molestó. Entendí que cada quien reacciona desde lo que le resulta cómodo creer. Por la noche, revisé con calma todo lo que aún estaba a mi nombre y que Laura usaba. Suscripciones, cuentas compartidas, o algún tipo de entrada que había concedido por confianza. Fui uno por uno, cerrando sesiones, cambiando claves, retirando permisos. No por castigo, sino por coherencia. Si la relación había terminado, también debían hacerlo los privilegios asociados a ella. Dormí profundamente. Al día siguiente llegué al punto de encuentro unos minutos antes. Héctor ya estaba ahí cuando entré. Se veía más cansado que la última vez que lo había visto, como si en pocas horas hubiera envejecido varios años. Laura llegó después. No me miró al principio. Nos sentamos. Nadie pidió nada de inmediato. Héctor fue directo. Traje lo que faltaba, dijo colocando una bolsa sobre la mesa. La empujó hacia mí.
La abrí y revisé el contenido con cuidado. Todo estaba ahí. Gracias, dije. Laura suspiró con fastidio. No entiendo por qué esto tuvo que llegar tan lejos, murmuró. Héctor giró lentamente para mirarla. Porque cruzaste un límite, respondió con firmeza. Y no es la primera vez que lo haces. Ella bajó la mirada. Pasamos luego a hablar de los compromisos económicos pendientes. Héctor había adelantado pagos para liberar su nombre de responsabilidades compartidas. Me mostró los comprobantes. Todo estaba en orden. No espero que devuelvas nada, te aclaré. Cada uno asumió lo que correspondía. Laura levantó la cabeza, sorprendida. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo, respondí. Parecía esperar una discusión, una exigencia, algo que justificara su enojo. No lo obtuvo. El resto lo resolveremos por separado, añadió Héctor. Esto termina aquí. No hubo despedida. Nos levantamos y cada uno siguió su camino. Las semanas siguientes fueron un desfile de consecuencias que yo observé desde la distancia. Laura intentó reconstruir su versión de los hechos, primero con amigos cercanos, luego con conocidos más lejanos. Algunos le creyeron, otros no. La narrativa cambió varias veces, pero siempre giraba en torno a la idea de que yo había reaccionado de forma exagerada. Yo seguí con mi rutina. Trabajé, hice ejercicio, ordené el departamento. Quité lo que ya no tenía sentido conservar. No con enojo, sino con método. Cada objeto que se iba dejaba espacio para algo nuevo, aunque todavía no supiera qué sería. Un día recibí un mensaje inesperado de Héctor. Gracias por haber actuado con calma. No todos lo hacen. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, solo escribí, cuídese. Con el paso del tiempo, la intensidad de todo se fue diluyendo. El ruido se transformó en eco. Laura dejó de intentar contactarme. Natalia desapareció del mapa digital. Los grupos de mensajes se apagaron uno a uno. Una noche, mientras estaba sentado en silencio, entendí algo que no había visto al principio. No había ganado ni perdido. Simplemente había elegido no participar en algo que ya no me respetaba. Esa fue la verdadera decisión. Y con ella, el primer capítulo de esta historia quedó cerrado. Los primeros días después del cierre definitivo fueron extrañamente ligeros. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no había tensión constante flotando en el ambiente. Esa presión invisible que te acompaña incluso cuando no estás discutiendo había desaparecido. El departamento se sentía distinto, no vacío, sino neutral. Como un espacio que por fin esperaba decisiones propias. Retomé rutinas que había descuidado sin darme cuenta. Me levantaba temprano, no por obligación, sino porque el descanso era real. El trabajo volvió a ocupar el lugar que le correspondía en mi mente, sin interferencias emocionales. La concentración regresó de forma gradual, como si el cerebro hubiera estado en pausa y ahora volviera a funcionar con normalidad. Con el paso de las semanas, empecé a notar algo curioso, nadie me pedía explicaciones. Al principio, varios conocidos habían mostrado interés, más por curiosidad que por apoyo. Pero al ver que yo no alimentaba el drama, dejaron de insistir. El escándalo necesita combustible, y yo había decidido no ofrecerlo. Una tarde recibí un mensaje de Marcos, un compañero de trabajo con quien tenía una relación cordial, aunque no cercana. ¿Estás bien? Solo eso. 2 palabras. Respondí con honestidad, sí. Tranquilo. No hizo más preguntas. Agradecí ese gesto más de lo que parecía. Mientras tanto, del otro lado, las cosas no avanzaban con la misma calma. Me enteré por comentarios aislados de que Laura estaba atravesando una etapa complicada. No porque alguien me lo contara con intención, sino porque las historias siempre encuentran la forma de filtrarse. Cambios frecuentes de planes, conflictos repetidos con personas distintas, versiones contradictorias de un mismo episodio. Lo noté incluso en los pocos mensajes indirectos que me llegaron. Siempre había un culpable externo. Siempre alguien más había provocado el problema. Nunca una pausa para reflexionar. Una noche, Héctor volvió a escribirme. Solo quería avisarte que ya resolví todo lo pendiente. No habrá más temas abiertos. Le respondí agradeciendo la claridad. Esa fue la última vez que hablamos sobre Laura. Con el terreno emocional despejado, empecé a pensar en mí de una forma distinta. No desde el orgullo, sino desde la responsabilidad. Durante años había cedido espacio, tiempo y energía para mantener una relación que, en retrospectiva, dependía más de mi estabilidad que de un equilibrio real. No fue una revelación dolorosa. Fue sobria, directa. Decidí hacer algo que llevaba tiempo postergando, un viaje. No como huida, sino como transición. Un cambio de escenario que me permitiera marcar un antes y un después sin necesidad de justificarlo ante nadie. Lo planeé con calma. Fechas, recorridos, tiempos muertos. Nada improvisado. Quería que cada decisión fuera consciente. Mientras organizaba todo, ocurrió algo inesperado. Un antiguo amigo en común, Sergio, me escribió después de meses sin contacto. Sé que no es asunto mío, pero quería decirte que hiciste lo correcto. No pregunté a qué se refería. Ambos lo sabíamos. Gracias, respondí. Nada más. Ese mensaje confirmó algo importante, incluso cuando no hablas, las acciones hablan por ti.
y a veces, mucho más claro que cualquier explicación. Los días previos al viaje fueron productivos. Cerré pendientes laborales, dejé instrucciones claras y organicé el espacio para que todo quedara en orden. Me di cuenta de que estaba disfrutando esa sensación de control sereno. No el control que busca dominar, sino el que nace de saber dónde estás parado. La noche antes de partir, me senté en el balcón con una bebida caliente y miré la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. La ruptura, la exposición, las conversaciones incómodas, las decisiones firmes. No sentí nostalgia. Sentí respeto por mí mismo. Eso era nuevo. Durante el viaje, el cambio interno se hizo evidente. Caminar por lugares desconocidos, escuchar otros idiomas, observar sin ser observado. Todo eso ayudó a poner distancia no solo física, sino mental. Las preocupaciones que antes parecían demasiados ahora eran solo recuerdos lejanos, sin peso real. No revisé redes sociales. No busqué información. No necesitaba saber nada más. Al volver, el contraste fue claro. La ciudad seguía igual, pero yo no. Volví con una certeza tranquila, no iba a permitir que nadie volviera a ocupar un espacio en mi vida sin aportar algo real. Esa misma semana, me llegó una última noticia relacionada con Laura. No por mensaje directo, sino por una cadena de comentarios que terminó llegando a mí. Había perdido otro vínculo importante. Otra discusión. Otro cierre forzado. No sentí satisfacción. Tampoco pena. Solo comprensión. Algunas personas confunden atención con afecto. O conflicto con intensidad. Y cuando se quedan sin espectadores, no saben qué hacer con el silencio. Yo sí sabía, porque había aprendido que el silencio, bien elegido, no es vacío, es claridad, y así, sin discursos ni anuncios, comenzó una etapa distinta. No mejor en términos espectaculares, sino más sólida, más honesta. El segundo capítulo de esta historia no empezó con un escándalo. Empezó con calma. El verdadero cambio no ocurrió de golpe. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir, aquí terminó todo. Fue más bien un proceso silencioso, casi imperceptible, en el que las emociones dejaron de reclamar atención constante. Un día desperté y me di cuenta de que Laura no había sido el primer pensamiento de la mañana, tampoco el segundo. Ese detalle, aparentemente menor, marcó una diferencia enorme. Empecé a notar cómo mi mente dejaba de reconstruir conversaciones pasadas. Ya no ensayaba respuestas imaginarias ni justificaba decisiones que nadie me estaba pidiendo explicar. El pasado comenzó a ocupar el lugar que le correspondía, una experiencia cerrada, sin interferir en el presente. El trabajo avanzaba bien. No porque hubiera cambiado algo externo, sino porque mi enfoque era distinto. Tenía más paciencia, más claridad. Incluso colegas que apenas interactuaban conmigo empezaron a buscar mi opinión. No por autoridad, sino por estabilidad. La gente percibe cuando alguien ya no vive a la defensiva. Una tarde, al salir de la oficina, me encontré con Ana, una conocida de hace años. No éramos amigos cercanos, pero compartíamos círculos similares. Te ves distinto, comentó sin dar vueltas al asunto. ¿Para bien o para mal? Pregunté con una media sonrisa. Más liviano, respondió. Como si ya no cargaras algo que no era tuyo. Asentí. No había una forma más precisa de decirlo. Conversamos unos minutos y cada uno siguió su camino. No intercambiamos números ni promesas de encuentros futuros. No hacía falta. Ese intercambio breve fue suficiente para confirmar que el cambio era visible, incluso desde fuera. Con el paso del tiempo, la información sobre Laura se volvió cada vez más difusa. Ya no había actualizaciones frecuentes, ni historias repetidas por terceros. Solo un recuerdo lejano, casi irrelevantes. Sabía que había tenido conflictos, que las cosas no le estaban saliendo como esperaba, pero ya no me afectaba. Había dejado de ser parte de esa narrativa. Un fin de semana decidí reorganizar por completo el departamento. No como una limpieza superficial, sino como una reconfiguración total del espacio. Cambié muebles de lugar, eliminé objetos innecesarios, dejé solo lo esencial. Cada decisión tenía una lógica simple, si no aportaba calma, no se quedaba. Ese proceso fue más emocional de lo que esperaba. No por tristeza, sino por conciencia. Cada objeto retirado representaba una etapa que ya no necesitaba conservar. No estaba borrando el pasado, estaba cerrando ciclos con respeto. Una noche, mientras acomodaba libros, encontré una nota vieja escrita por Laura. No era agresiva ni dramática. Solo una frase simple, de una época en la que todo parecía funcionar. La leí una vez y la dejé a un lado. No sentí el impulso de guardarla ni de romperla. Simplemente cumplió su función y ya no tenía sentido conservarla. Ese fue el momento en que entendí que había sanado de verdad. No hubo celebración. No hubo anuncio. Solo una aceptación tranquila. Días después, recibí una invitación para una reunión pequeña. Dudé en ir, pero acepté. No por obligación social, sino por curiosidad. Quería saber cómo me sentía al volver a interactuar sin cargas emocionales. La experiencia fue reveladora. Pude conversar sin tensión, escuchar sin sospechas, reír sin culpa. No estaba midiendo reacciones ni esperando conflictos. Estaba presente.
Al regresar a casa, me sentí satisfecho. No exhausto, no sobreestimulado. Simplemente bien. Esa noche, antes de dormir, reflexioné sobre algo importante. Durante mucho tiempo había confundido intensidad con conexión. Creía que los altibajos eran señal de profundidad, cuando en realidad eran síntomas de desorden. La calma no era aburrida. Era saludable. Al día siguiente, recibí un mensaje inesperado de Héctor. No hablaba de su hija. Solo preguntaba cómo estaba y mencionaba que esperaba que todo siguiera bien para mí. Respondí con cordialidad. Nuestra comunicación ya no estaba marcada por el pasado, sino por un respeto mutuo que había sobrevivido al conflicto. Eso me confirmó algo más: cuando actúas con firmeza sin caer en la hostilidad, incluso las relaciones colaterales pueden mantenerse intactas. El tiempo siguió su curso. Mis días se volvieron predecibles en el mejor sentido. Trabajo, descanso, actividades personales. No había drama que interrumpiera la rutina ni emociones desbordadas que exigieran atención urgente. Y lejos de sentirse monótona, esa estabilidad se volvió un refugio. Comprendí que no todas las historias necesitan un final explosivo para cerrarse. Algunas simplemente se disuelven cuando dejan de tener espacio. Y así, sin darme cuenta, dejé de definir mi presente en función de lo que había perdido. Empecé a definirlo por lo que había ganado. Con el paso de los días, empecé a notar algo que antes me habría parecido impensable: ya no necesitaba demostrar nada, ni a los demás ni a mí mismo. La necesidad de validación externa se había desvanecido sin hacer ruido, como una costumbre vieja que se pierde cuando deja de tener sentido. Mi vida no se volvió perfecta ni espectacular. Se volvió coherente. Las mañanas eran simples. Despertar sin urgencia, preparar algo caliente, revisar el día con claridad. No había mensajes que temer ni conversaciones pendientes que me quitaran energía. Si alguien escribía, respondía cuando tenía ganas, no por obligación. Esa diferencia era enorme. Un viernes por la tarde, mientras salía del trabajo, me crucé con alguien del pasado. No era Laura, ni nadie directamente ligado a ella, sino una persona que conocía toda la historia desde dentro. Nos saludamos con educación. Intercambiamos frases cortas. En ningún momento apareció el tema que antes lo ocupaba todo. Cuando nos despedimos, entendí algo importante: el episodio que había marcado tanto mi vida ya no era relevante para los demás. Y si no lo era para ellos, tampoco tenía por qué seguir siéndolo para mí. Ese mismo fin de semana tomé una decisión que llevaba tiempo rondándome la cabeza. No fue impulsiva. Al contrario, fue pensada con calma. Me di un gusto personal que había postergado durante años. Algo que no necesitaba justificar ante nadie porque no respondía a expectativas ajenas, sino a un deseo propio. No fue una compra emocional. Fue una elección consciente. Al instalarlo en casa, sentí satisfacción, no por el objeto en sí, sino por lo que representaba: la capacidad de priorizarme sin culpa, de invertir en mí sin sentir que estaba quitándole algo a otra persona. Esa noche, mientras lo usaba por primera vez, sonreí. No por nostalgia, sino por gratitud. Gratitud hacia mí mismo por haber salido de una situación que no me respetaba, por haber puesto límites cuando era más fácil ceder, por haber elegido la incomodidad momentánea en lugar de una estabilidad falsa. Con el tiempo, las menciones indirectas sobre Laura desaparecieron por completo. Nadie hablaba de ella. Nadie preguntaba. Su historia siguió su curso lejos del mío, como debía ser. Supe, por último, que había intentado reescribir lo ocurrido una vez más. Una versión distinta, con nuevos culpables y viejos argumentos reciclados. Pero esa narrativa ya no encontró audiencia. Cuando una historia se repite demasiado, pierde fuerza. Yo, en cambio, había dejado de contar la mía. Y eso fue clave. Porque cuando ya no necesitas explicar quién eres ni por qué tomaste ciertas decisiones, significa que estás en paz con ellas. Un día, Héctor volvió a aparecer brevemente en mi vida. Nos vimos para charlar de temas triviales: trabajo, planes, anécdotas sin peso emocional. En ningún momento mencionó a su hija. Yo tampoco. No era necesario. El respeto estaba intacto, y eso bastaba. Al despedirnos, me dijo algo que se quedó conmigo. Hiciste lo correcto, incluso cuando no era fácil. Asentí. No con orgullo, sino con serenidad. Con el paso de los días, empecé a notar algo que antes me habría parecido impensable: ya no necesitaba demostrar nada, ni a los demás ni a mí mismo. La necesidad de validación externa se había desvanecido sin hacer ruido, como una costumbre vieja que se pierde cuando deja de tener sentido. Mi vida no se volvió perfecta ni espectacular. Se volvió coherente. Las mañanas eran simples. Despertar sin urgencia, preparar algo caliente, revisar el día con claridad. No había mensajes que temer ni conversaciones pendientes que me quitaran energía. Si alguien escribía, respondía cuando tenía ganas, no por obligación. Esa diferencia era enorme. Un viernes por la tarde, mientras salía del trabajo, me crucé con alguien del pasado. No era Laura, ni nadie directamente ligado a ella, sino una persona que conocía toda la historia desde dentro. Nos saludamos con educación. Intercambiamos frases cortas. En ningún momento apareció el tema que antes lo ocupaba todo.
Cuando nos despedimos, entendí algo importante: el episodio que había marcado tanto mi vida ya no era relevante para los demás. Y si no lo era para ellos, tampoco tenía por qué seguir siéndolo para mí. Ese mismo fin de semana tomé una decisión que llevaba tiempo rondándome la cabeza. No fue impulsiva. Al contrario, fue pensada con calma. Me di un gusto personal que había postergado durante años. Algo que no necesitaba justificar ante nadie porque no respondía a expectativas ajenas, sino a un deseo propio. No fue una compra emocional. Fue una elección consciente. Al instalarlo en casa, sentí satisfacción, no por el objeto en sí, sino por lo que representaba: la capacidad de priorizarme sin culpa, de invertir en mí sin sentir que estaba quitándole algo a otra persona. Esa noche, mientras lo usaba por primera vez, sonreí. No por nostalgia, sino por gratitud. Gratitud hacia mí mismo por haber salido de una situación que no me respetaba, por haber puesto límites cuando era más fácil ceder, por haber elegido la incomodidad momentánea en lugar de una estabilidad falsa. Con el tiempo, las menciones indirectas sobre Laura desaparecieron por completo. Nadie hablaba de ella. Nadie preguntaba. Su historia siguió su curso lejos del mío, como debía ser. Supe, por último, que había intentado reescribir lo ocurrido una vez más. Una versión distinta, con nuevos culpables y viejos argumentos reciclados. Pero esa narrativa ya no encontró audiencia. Cuando una historia se repite demasiado, pierde fuerza. Yo, en cambio, había dejado de contar la mía. Y eso fue clave. Porque cuando ya no necesitas explicar quién eres ni por qué tomaste ciertas decisiones, significa que estás en paz con ellas. Un día, Héctor volvió a aparecer brevemente en mi vida. Nos vimos para charlar de temas triviales: trabajo, planes, anécdotas sin peso emocional. En ningún momento mencionó a su hija. Yo tampoco. No era necesario. El respeto estaba intacto, y eso bastaba. Al despedirnos, me dijo algo que se quedó conmigo. Hiciste lo correcto, incluso cuando no era fácil. Asentí. No con orgullo, sino con serenidad. Esa palabra, que antes me parecía abstracta, ahora tenía un significado concreto. Paz era no reaccionar desde el impulso. Paz era elegir el silencio cuando el ruido no aportaba nada. Paz era saber que no todas las luchas merecen ser peleadas. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una historia de traición ni de pérdida. Veo una lección bien aprendida. Veo a alguien que entendió a tiempo que el amor no se sostiene sobre el conflicto constante ni sobre la falta de respeto disfrazada de humor. No gané una discusión. No salí victorioso frente a otros. Gané algo mucho más valioso: claridad. La claridad de saber qué quiero. La claridad de reconocer lo que no estoy dispuesto a tolerar. La claridad de entender que la paz personal no se negocia. Y con eso, esta historia termina. No con un escándalo. No con un giro dramático. Termina con algo mejor. Una vida que, por fin, me pertenece. Esa palabra, que antes me parecía abstracta, ahora tenía un significado concreto. Paz era no reaccionar desde el impulso. Paz era elegir el silencio cuando el ruido no aportaba nada. Paz era saber que no todas las luchas merecen ser peleadas. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una historia de traición ni de pérdida. Veo una lección bien aprendida. Veo a alguien que entendió a tiempo que el amor no se sostiene sobre el conflicto constante ni sobre la falta de respeto disfrazada de humor. No gané una discusión. No salí victorioso frente a otros. Gané algo mucho más valioso: claridad. La claridad de saber qué quiero. La claridad de reconocer lo que no estoy dispuesto a tolerar. La claridad de entender que la paz personal no se negocia. Y con eso, esta historia termina. No con un escándalo. No con un giro dramático. Termina con algo mejor. Una vida que, por fin, me pertenece.